Bienvenido a este nuevo video. Gracias por acompañarnos una semana más con el estudio de la Palabra de Dios. En la lección anterior, la número 7, vimos acerca de la segunda venida de Jesús. En la lección número 8 veremos sobre las señales previas que anuncian su segunda venida. Pero antes de empezar con este tema tan importante, te invito a que oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos va guiando y nos ayuda a aprender todo lo concerniente a la segunda venida, al cielo y todo lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias por el plan que tienes para rescatarnos y porque en este día podemos investigar un poquito más tu palabra y saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Bendícenos y ayúdanos a entender esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí estamos en la lección número 8. Los discípulos tenían dudas acerca de la segunda venida de Jesús y ellos mismos le hicieron preguntas. Para eso vamos a buscar la primera pregunta en San Mateo capítulo 24. ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús? Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos también querían saber cuándo iba a ser la venida de Jesús y cuándo iba a ser el fin de los siglos. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? Justamente, ¿cuándo iba a ser todo eso que él le había mencionado? Así que responde la pregunta número 1. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue ¿cuándo iba a ser su segunda venida y el fin del siglo? Ahora vamos a la pregunta número 2, que nos va a decir si hay una fecha del retorno de Jesús o no. Y está mismo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 36. Y dice así: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí vemos que la hora, la fecha y el día no se sabe. El único que puede saber es Dios mismo. Ni siquiera aún los ángeles del cielo saben cuándo va a ser este acontecimiento. Así que la respuesta correcta es que no se sabe ni el día ni la hora de la venida de Jesús. Así que si escuchamos a alguien decirnos cuándo va a ser este acontecimiento, esa persona está contradiciendo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, ¿nosotros estamos en tinieblas con respecto a este acontecimiento o no? Vamos a ver qué nos dice Primera los Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí nos menciona el texto bíblico que hay personas que ese día le va a acontecer como ladrón en la noche. Cuando viene el ladrón en la noche nadie lo está esperando. Es sorpresivo. Para algunas personas, las que están en tinieblas ese día, será sorpresivo. Pero para nosotros que estamos leyendo acerca de las profecías no va a ser una sorpresa. Va a ser algo que estemos esperando. Así que nosotros no estamos en tinieblas con respecto a esto. Y el texto bíblico lo que nos dice: ustedes no deben estar en tinieblas. Nos anima a estar alerta y no dormirnos y volvernos a la antigua vida que llevábamos, sino estar despierto y ser hijos de luz para que aquel día no nos tome en sorpresa. Ahora, hay señales en la Biblia que nos muestran que la venida de Jesús está cerca, así que vamos a hacer varias preguntas a la Biblia para que nos vaya respondiendo en cuanto a esto. Y vamos a ver qué señales son las que predijo Jesús. Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí vemos que una de las señales que Jesús remarca en el texto bíblico es que va a haber guerras,
rumores de guerras, nación contra nación, peste, hambre y terremoto en diversos lugares. Esas son algunas de las señales que Jesús dejó en la palabra que demuestran que su venida está cerca. Pero no son las únicas señales que aparecen en la Biblia, hay más. Y vamos a ver cuáles son también las condiciones sociales que van a prevalecer en el tiempo del fin. Para eso vamos a ir a Santiago capítulo 5 del 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Aquí vemos una de las condiciones sociales que van a prevalecer, que va a haber más en cantidad en el tiempo del fin. Vemos que hay gente rica que se hace más rica a costa del engaño de los trabajadores. Entonces hay gente rica que estafa a la gente pobre y trabajadora y se hace más rico, mientras que la gente pobre se hace cada vez más pobre. Vemos que una de las condiciones sociales que van a prevalecer en el fin es la riqueza. Poca gente se hace rica y mucha gente se hace pobre y va desapareciendo la clase media. Esa es una de las condiciones sociales que se va a ver más en el tiempo del fin, que es una de las cosas que está pasando cotidianamente. Pero hay más señales en la Biblia que nos remarcan el tiempo del fin. No solamente en el aspecto social y natural se ven estas cosas, sino que en el ámbito moral también la gente va cambiando. ¿Cuál será la condición moral de las personas antes de la segunda venida de Jesús? Eso lo vamos a encontrar en Timoteo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí vemos cómo es la condición social de aquellos que viven en el tiempo del fin. La moral es desastrosa. ¿La moral qué es? La moral es lo que tiene que ver con las acciones y los caracteres de la persona. Y vemos que en el tiempo del fin el carácter y las acciones de las personas se va agravando y va empeorando. Esa es una señal evidente del pronto regreso de Jesús. Y si nosotros vemos las noticias o escuchamos lo que acontece día a día en la calle, sin lugar a dudas la gente está teniendo este tipo de moral, la que la Biblia anunciaba que iba a ser así en el tiempo del fin. Ahora vamos a ver en el libro de Daniel algo que él anunciaba que iba a pasar en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que Daniel anuncia que iba a aumentar en el tiempo del fin? Eso lo vamos a ver en Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí muchos interpretan que lo que aumenta es la ciencia, y es lo que dice el texto, pero no está hablando Daniel de la ciencia tecnológica, sino que está hablando de la ciencia de las profecías y de la palabra de Dios. Porque cuando Daniel quiere entender lo que el ángel le estaba revelando en esos momentos, el ángel le dice que Daniel selle el libro porque las profecías que él estaba escribiendo no eran para su tiempo, sino que para el tiempo del fin. Y en ese momento todos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento de esas profecías iba a aumentar. Y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros podemos ver con mayor claridad lo que dicen las profecías bíblicas, porque como vimos hasta hace un ratito, se están cumpliendo delante de nuestros ojos.
Así que lo que va a aumentar en el tiempo del fin es la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy tenemos más acceso a la Biblia. Hoy tenemos la posibilidad de estudiarla y leerlo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y eso es lo que nos permite de que haya un aumento de la ciencia de las profecías. Así que coloca la respuesta. Lo que va a aumentar en el tiempo del fin es el conocimiento de las profecías. Y más adelante en otros cursos vamos a estudiar justamente acerca de estos temas. Así que te invito a que te suscribas para que cuando subamos estos videos puedas aprovechar e estudiar las profecías. Ahora la pregunta número 8, ¿qué señales va a haber en los astros según lo que profetizó Jesús? Vamos a verlo esto en Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aunque parezca extraño, esta profecía ya se cumplió, solo que vos y yo todavía no habíamos nacido. Te voy a pasar las fechas de cuándo pasó esto en orden cronológico. El gran terremoto que dice la Biblia allí, en Mateo 24, 29, fue en Lisboa, en el año 1755, el 10 de noviembre. Este terremoto destruyó Lisboa y sacudió Europa y el norte de África. El oscurecimiento del sol fue un evento que ocurrió el 19 de mayo de 1780. La caída de estrellas también ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Y a partir de estos eventos naturales que Jesús había predicho, comenzó el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en esos momentos solemnes de esta historia. Hagamos un repaso con esta gráfica que te voy a mostrar. Por un lado vemos que hay señales en el ámbito social, hay gente egoísta, hay corruptos, blasfemadores, avaros y gente sin amor, hay arrogantes. Vendrán tiempos difíciles, sin lugar a dudas. También habrá señales en el mundo natural, como vimos, terremotos, hambres, pestes y epidemias. Es lo que la Biblia señala. Pero no solamente va a haber en esas áreas momentos difíciles, sino que la Biblia habla que también en el mundo religioso habrá distintas señales. Por ejemplo, dice que habrá falsos cristos y falsos profetas, que habrá señales, prodigios y curas milagrosas. Esto está profetizado y la Biblia dice, ¿no? Ahí en Mateo 7, versículo 21 al 23, que no solamente el que hace este tipo de eventos está con Dios, sino que el que hace la voluntad de Dios. Y hacer milagros, señales, no quiere decir que es una característica de los seguidores de Jesús, sino que el diablo también va a utilizar estas cosas para poder engañar aún a los escogidos. Así que quiero dejarte una promesa para que no te desesperes ante las dificultades que estamos nosotros viviendo. Jesús en San Juan 16, en el versículo 33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin lugar a dudas, las señales que muestran que Jesús viene pronto son difíciles, porque los desastres naturales que la naturaleza genera dolor, genera separación, genera muerte, enfermedades, familias que tienen que empezar de cero porque los desastres naturales les llevan todo. También hay hambres, pestes y distintas señales, ¿no? Como vimos en el ámbito moral y social también. También en el ámbito religioso. Pero Jesús te dice y me dice a mí: en el mundo van a tener que pasar por cosas difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y Jesús nos promete que cuando todo esto acontezca, nuestra redención, nuestra salvación va a estar cerca. Por eso, si bien estamos pasando por momentos difíciles, estos momentos difíciles nos muestran que la segunda venida de Jesús está cercana. Por eso te invito a que abras los ojos, a que estés preparado, porque todo esto que está pasando nos muestra que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Por eso los momentos en los que estamos viviendo son momentos de alegría, porque nuestro Salvador viene pronto a buscarnos. Así que hasta aquí llegamos en el día de hoy con este estudio.
Como siempre te voy a dejar en la descripción más información para que puedas estudiar este tema por tu cuenta y que puedas crecer y prepararte para la segunda venida de Jesús. Te quiero dejar un texto bíblico que es muy importante, que es Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos menciona que vos y yo necesitamos cumplir una función en el tiempo del fin, que es la predicación del Evangelio. Así que todo lo que vas aprendiendo, te invito a que lo compartas, que compartas este video también con otras personas, para que muchos puedan ir aprendiendo qué es lo que dice Dios en su palabra. Así que bueno, ahora sí, hasta aquí llegamos y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. El capítulo 9 está muy interesante. Te animo a que puedas venir la semana que viene para poder verlo. Que Dios te bendiga y nos vemos.